Buenas tardes a todos. Este es el ejercicio 004 para estadística inferencial. Cabe la pena mencionar que en el ejercicio 003 lo que realizaba el estudiante es el cálculo de los intervalos, los límites superiores e inferiores con respecto a la z. Y en esta ocasión vamos a tratar de cerrar el curso con el tema de la prueba de hipótesis. Como podrán observar, cada uno de los ejercicios representa varios temas, y en este caso la prueba de hipótesis es uno de los temas más importantes en estadística inferencial. La hipótesis alternativa generalmente es un enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada. Eso significa por los datos de una pequeña muestra. Entonces, con base en los datos de la muestra, se realiza la prueba que determina si se puede rechazar o no la hipótesis nula sobre todo. Generalmente con esta prueba se toman decisiones, y en el archivo que les voy a mandar en el correo, es un archivo en Excel que se llama ejercicio 004, es el que están viendo a continuación, y los invito a que realicen el ejercicio, y a continuación voy a explicar algunos elementos, ¿no? Bueno, en primer lugar hay dos tipos, bueno, en general vamos a presentar dos tipos de pruebas de hipótesis. En este caso la prueba de hipótesis más general con este tipo de datos, los voy a presentar cada uno de los pasos para que fuera más razonable el ejercicio. Y en segundo lugar vamos a ver otro ejercicio con una fórmula distinta, en este caso la prueba de hipótesis con base en una proporción. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Prueba de hipótesis con respecto a la tabla Z. En este caso usaremos una tabla distinta a la anterior. En aquella ocasión usábamos la tabla la tabla estandarizada de datos con valores acumulados. En esta ocasión yo ya les he agregado las tablas, ¿sí? Están acá. Y en este ejercicio, pues simplemente es que ustedes vayan razonando paso a paso los elementos que constituyen como tal la famosa prueba de hipótesis. Entonces, vamos a comenzar. Este es el problema. Acá están los pasos y aquí están las tomas de decisiones, la fórmula planteada y el tipo de gráfico con el que nos vamos a apoyar. Entonces, para empezar, vamos a leer nuestro problema. En teoría, un médico atiende 225 pacientes por semana. Eso es en teoría, ¿sí? Y este es el enunciado como tal que intentamos aprobar o rechazar. Una muestra aleatoria de 36 médicos, aquí me faltó la S, perdón, arrojó un promedio de 220 pacientes por semana con una desviación estándar de 15 pacientes, ¿sí? Entonces se solicita que prevé la hipótesis del promedio teórico igual a 225 pacientes por semana, en contraposición a la hipótesis alternativa de que es menor a 225 pacientes por semana, y el nivel de significación es del 5%. Entonces, en primer lugar, el primer paso definitivamente es proponer las hipótesis. La H sub o la HO, en este caso la hipótesis nula, la vamos a teorizar, ¿sí? Por eso lo puse de este punto, como en promedio son 225 pacientes por semana, ¿sí? Que este es el enunciado teórico que vamos a comprobar con base en un nivel de significancia del 5% de una muestra de 36 médicos. Muy bien. Y la hipótesis alternativa, que siempre es contraria o diferente a la hipótesis nula, en este caso se nos pide que se pruebe la hipótesis promedio igual a 225, que es la primera, en contraposición con la hipótesis alternativa que ya está escrita, que debe ser menor a 225 pacientes. Entonces, en teoría, la hipótesis alternativa se escribe de la siguiente manera: menor a 225 pacientes por semana. Muy bien.
En este caso, la mu estaría representada por la hipótesis nula, que sería el promedio, ¿sí? Igual a 225 pacientes. Aquí ya estamos expresando la hipótesis en forma estadística. Por tanto, la hipótesis alternativa dice la mu es menor a 225 pacientes. Estos pasos son muy importantes y a continuación continuamos con el paso 2, especificar la significación de alfa. La significación de alfa en este momento nos dice que el nivel de significación es del 5%. Entonces la alfa es igual a 5%. Muy bien. ¿Sí? Por tanto, si la significación es de 5%, el intervalo de confianza es el resultado de sustraer a 100% ese 5%. Por lógica, estamos hablando de un 95%. Muy bien. A continuación pasamos en el siguiente, paso 3, y hay dos características claras que agregar. En primer lugar, hallar los valores críticos BC y los valores de prueba BP. Pero es importante que el estudiante comprenda que para ello tendrá que hacer uso de esta tablita, porque primero tendríamos que definir si los valores críticos son mayores o iguales a 30 casos o si son menores a 30 casos. Porque con base en eso se tendría que definir la utilización de las tablas. Recuerden que hemos estado trabajando con los valores de Z, las probabilidades de Z, y en los ejercicios pasados también hubo una regla donde si veíamos que teníamos menos de 30 casos usábamos la T de Student. En esta ocasión el valor crítico es más o menos similar en términos de su regla, porque tenemos un valor crítico donde la Z, la probabilidad de Z crítica, se encuentra con base en la regla de que si el número de casos es mayor o igual a 30 casos. Pero, en todo lo contrario, si es menor a 30 casos, tendrá que usarse la tabla de valores de probabilidad de la T de Student. En esta ocasión, vamos a ver, tenemos 36 médicos, por lo tanto, se comprueba que habremos de utilizar la Z crítica. Entonces, el valor que necesitamos proponer de Z crítica en términos del valor crítico tendrá que ser la búsqueda, ¿sí?, de este nivel de significancia, pero con una nueva tabla. Esa nueva tabla es la que ya les expongo a continuación, ¿sí? Algunos ya las tienen a la mano o para evitarnos ese tipo de complicaciones se las puse directamente. Y ahora es importante que para localizar este valor crítico, ¿sí?, que estará con relación a la alfa, debemos de apoyarnos también del establecimiento de las zonas de aceptación y las zonas de rechazo, ¿no? Por tanto, al final, uno de los valores que nos va a importar mucho es el valor de prueba, el que determina hasta en qué punto se encuentra el ancho de los intervalos con respecto a la gráfica. Lo voy a explicar en español. Para obtener estos resultados, recomiendo que nos vayamos a establecer las zonas de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, ¿sí?, de la HO. Para ello, el estudiante lo puede hacer a mano, lo puede hacer en su libreta, pero también lo puede hacer aquí en el Excel. De este lado derecho se presenta la hipótesis alternativa, ¿sí?, donde nos representa la mu como diferente a el promedio del promedio nulo, la mu menor a la mu nula o la mu mayor a la mu nula. Vamos a explicarlo en español. ¿Cómo identificamos el tipo, ¿sí?, de gráfica, de representación gráfica de la cual debemos de apoyarnos para establecer las zonas de aceptación o de rechazo? Bueno, para empezar, ¿sí?, la hipótesis alternativa, la H1, nos dice que la mu debe ser menor. Aquí está la condición. Para diferentes propósitos,
cuando se calcula prueba de hipótesis con promedio, se nos debe de agregar la condición de si es mayor, diferente o menor. En este caso es menor. Por tanto, voy a copiar esta, doy clic aquí, la pego y la voy a editar. Porque la que voy a elegir es esta, que nos dice que la mu es menor con la hipótesis, a la H1, que es la hipótesis alternativa, es lo mismo que el promedio menor al promedio de la hipótesis nula. Entonces, como el signo se nos está indicando aquí, y por eso era importante que hiciéramos el mismo procedimiento hace un rato, no lo voy a editar, ¿sí? Lo voy a editar un poco, ahí está, y lo voy a poner en su lugar. Sé que esto es correcto porque seleccioné la que tiene el signo de menor que, y nuestra hipótesis alternativa aquí dice menor que. A continuación, entonces hay que definir las zonas de aceptación. Recuerden que la zona de aceptación es el intervalo de confianza que tenemos debajo de la curva de distribución normal. Entonces, yo sé que, ok, clic secundario, enviar al fondo, enviar atrás, ok, listo. No me lo está haciendo. Enviar al fondo. Ahí está, muy bien. Entonces, aquí le voy a escribir que esta área, ¿sí? Hasta acá, hasta la cola, hasta acá, es el área donde si el valor de prueba nos da dentro del área, entonces aceptamos la hipótesis nula. El porcentaje de intervalo que representa esta zona debe ser específicamente del 95% de confianza, ¿sí? O en términos de la z, es igual a 0.95 del entero total, ¿no? Muy bien. Y de este lado, en esta pequeña zona, esta específicamente, se encuentra el área, que en este caso sería igual a 0.05, porque nuestra significación es del 5% y nuestro entero sería 0.05%, 0.05. Si el valor de prueba está dentro de esta área, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Muy bien. Dicho eso, la z crítica es el punto exacto, ¿sí?, donde se divide la área de rechazo de la área de aceptación. Entonces, la z crítica es exactamente este puntito. Estoy tratando de ser lo más gráfico posible. Y si el valor de la z, el valor de prueba nos cae dentro de esta área, entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Voy a verme un poquito más rápido. Ya llegados a este punto, sabemos que el valor con el que tenemos que calcular es 0.05, que es el nivel de significación. Y entonces, lo que debemos hacer en este punto es apoyarnos de la tabla de z que les he proporcionado, y entonces vamos a buscar el valor 0.05. Entonces me desplazo a la derecha y quiero que observen que empiezan los valores 000, etcétera, etcétera, y aquí ya se los puse aquí en este punto, en este círculo, este óvalo, perdón, f de z 0.049, y donde debería ir el 0.05, en realidad pasa del 0.49 al 0.051. Entonces se encuentra a la mitad, ¿sí? A la mitad, y su valor de z, como podrán observar en esta tabla, tiene valor negativo, menos 1.64, 1.65. Si los promediamos, pues su valor sería 1.645. Por lo tanto, podemos concluir que el valor crítico, la z, valor crítico, perdón, es de menos 1.645. ¿Sí? O también lo podríamos redondar como menos 1.64.
bueno, no redondear, sino tomar el inferior, porque si tomamos el otro valor, ¿sí? Porque si tomamos el valor de 0.49 nos daría menos 1.65. Aquí tomaríamos el de menos 1.64. Menos 1.64 o menos 1.645 es lo mismo. Muy bien. Entonces ya tenemos la asignación del valor crítico, ya tenemos nuestra presentación de nuestra gráfica del área, y aquí es importante estimar el número de casos. El número de casos fueron 36. 36 médicos. Muy bien. Por lo tanto, la fórmula apropiada para calcular el valor de prueba, la BP, es esta que tenemos a continuación, y estaría expresada de la siguiente manera. Sería 220, ¿sí? En la sustitución, ¿sí? El promedio, ¿sí? ¿Cuál es el promedio? El promedio dice aquí, arrojó un promedio de 220 pacientes, la X con el signo, con el guión arriba significa promedio, menos la mu, que en este caso son 225, ¿sí? Entre una operación donde se estima la desviación estándar, que es de 15, entre la raíz cuadrada del número de casos, que son 36. Al final, el valor del valor de prueba, que en este caso también está representado en la fórmula, nos debe dar un valor de menos 2.0. ¿Sí? Ya llegados en esta condición del valor, lo que tenemos es que la z crítica, que ya habíamos definido al mismo tiempo como menos 1.64, ¿sí? Entonces nuestro valor es de menos 2.0. ¿Dónde se localiza el menos 2.0? Bueno, efectivamente, recuerden que a la mitad se encuentra 0, de este lado se encuentran los negativos y de este lado los positivos. Por lo tanto, el menos 2.0 es mayor a la z crítica, que es este puntito que divide al área de rechazo con la área de aceptación, y por lo tanto el menos 2.0 se encuentra en esta área. Entonces la decisión, ya la explicación del resultado es más sencilla. El valor de z crítica pertenece a la zona de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Ya tenemos una decisión. La conclusión puede ser, se puede afirmar que el promedio de pacientes atendidos por semana con un médico menor de 225 pacientes con una significación del 5%. Y con eso hemos concluido. Voy a dejar hasta aquí. El siguiente ejercicio tiene la misma lógica. Se les ha apoyado también con los pasos, ¿sí? Con la cadena de datos, los pasos, etc. Acá está la fórmula bien planteada, las tablas, etc. Entonces, el ejercicio implica que ya hay que dejarlos un poquito más solos y intenten hacer el segundo ejemplo, que ya no es una prueba de hipótesis con promedio, sino con una proporción. ¿Sí? Muy bien. Espero que este video tutorial les sea útil y al mismo tiempo puedan resolver diferentes dudas y consideren su aplicación práctica para la tesis, para investigaciones, etc. Muy bien. Gracias.